Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universus, ya uno de los últimos programas de este año porque pues vamos a tomarnos unas pequeñísimas vacaciones aquí en la estación. Le agradezco muchísimo a la gente que nos hace favor de escucharme, a las personas que están viendo la transmisión en vivo, también mi queridísima Yael. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señorita. Muchísimas gracias por hacerme favor de mirarme y escucharme en esta tarde. Las personas que están viendo también la transmisión totalmente en vivo por acá, díganme. Por acá está Dani Barrera, que está viendo también la transmisión. Ya no voy a hacer bromas de él y el anexo, porque creo que ya está muy gastada esa broma. Sin embargo, pues, brother, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión de el programa. Medios de comunicación, pues ya saben, nos pueden escuchar en dado caso de que la transmisión se vaya a cortar. Nos pueden escuchar totalmente en vivo desde la página www.circovolador.org diagonal, ya no es diagonal radio. Nos quedamos en www.circovolador.org, ya no tampoco. Ok, ahorita regresando a la rola se los digo. En Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, obviamente la fanpage Veritas Day Universus. En Instagram como @Circo Volador, como Lord-Asmisael, y en Twitter como @Circo Volador y @Asmisael. El día de hoy, perdón, el tema es bastante interesante. Yo iba a comenzar una tanda de programas de aquí a que terminara el año con asesinos seriales no tan conocidos o de los cuales no hemos escuchado mucho, pero creo que la fecha lo ameritaba y por eso no podía dejar pasar, debido a que hace apenas unos pocos días se conmemoraron 201 años del inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, dentro de todos los personajes que estuvieron involucrados, tanto revolucionarios como también personajes de políticos del tiempo, las actrices, o como diría mi tía, las actoras de esta revolución que fueron muy importantes serían las mujeres, y no solamente las soldaderas, es decir, esas mujeres que hemos visto en tantísimos programas, en tantas películas, esa mujer con el rebozo y con el chamaco en la espalda y cargando la carabina 30-30, sino que hubo mujeres que no estuvieron, como dirían, en la bola, porque así se decía en aquel tiempo, pero que sí ayudaron muchísimo a que una revolución se llevara a cabo, y vamos a estar platicando de ellas en esta emisión del programa. Por lo pronto, pues como introducción, y algo que yo creo que no hemos puesto en el programa anteriormente, he puesto corridos, creo que sí, una vez puse un corrido por ahí, pero esto que vamos a escuchar son canciones dedicadas a esas mujeres, muchas de ellas anónimas, porque lamentablemente eran tantas, así como los hombres que participaron en la revolución, tantos nombres que nunca los podremos ver en un libro de texto, mucho menos en una cámara de senadores o una cámara de diputados con letras de oro como otros partícipes de nuestro movimiento de independencia y de revolución. Vamos a comenzar con esta canción que se llama Mariela, que hace precisamente alusión a una soldadera, a una mujer que estuvo en la bola en los tiempos de mi general Francisco Villa. Agradezco también a Ariel Galván por estar haciendo los controles como cada semana. Por favor, Inge, dele play. Esto es Veritas Day Universus. Carmen, muchos regalos y lo que dan son puros palos. Su mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega hacia agacharse se le mira muy bonito. Porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son puros
su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. Marieta se le quemó el delantal y si no lo apaga pronto la quemada que se da. La Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía porque andaba de coqueta con los de caballería. Marieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Por acá me comenta mi queridísima Rosita. Buenas tardes, ya andamos por aquí pendientes del programa. Saludos desde el Centro de Atención a Clientes Ánfora. Centro de Atención de Telefonía Celular, así que iba a decir una tremenda grosería, pero mejor no, mejor lo dejamos por ahí. Por acá me escribe Rodrigo Martínez. Abrazote, bro, muchísimas gracias, de regreso. Pues bien, les comentaba al principio del programa, dentro de lo que fue el movimiento y lo que fue la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 y con todos los estragos que se vivieron en nuestro país, desde la renuncia de mi general Díaz hasta pues el magnicidio de Francisco Ignacio Madero junto con su mano derecha, el vicepresidente Gómez Farías, el asesinato también de Francisco Villa, el asesinato de Emiliano Zapata, el asesinato de Venustiano Carranza. Yo creo que sería la Revolución Mexicana y los magnicidios. Si algún día alguien se atreve a escribir un libro, sería un muy buen título. Y dentro de todo lo que fue este movimiento revolucionario, que yo me atrevería a decir que quienes hicieron estallar el movimiento, así como lo haría un cura Hidalgo 100 años atrás, por allá en los 1810, en 1910 quien da prende la mecha para que el medio país se vaya a las armas, en el norte con Villa, en el sur con Zapata, pero ahí entre el norte y el sur había un estado muy pequeñito, que se come muy rico. Por cierto, si algún día tienen oportunidad de ir a Las Migas allá a Puebla, visitar su catedral de Puebla, escuchar el órgano, fue precisamente en esta pequeña ciudad cuando un 20 de noviembre de 1810 los hermanos Cerdán, 2 varones y 2 mujeres, se dan a la tarea de ir pues fraguando todo esto, la revolución, realmente una revolución, un movimiento armado en el que ya estaban hartos, ya querían sacar a Díaz del poder, se venían también ya las elecciones, fue un momento sumamente importante y decisivo, y entre los hermanos Cerdán se encontraba Carmen Cerdán, esta mujer que mientras sus hermanos entraban y salían de prisión por los ideales, por estar pronunciando los discursos en público acerca de una revolución, de que el país necesitaba una revolución, de que tenía que salir ya por fin Díaz del poder y que pues se viviera una ola de cambio. Carmen Cerdán, por su parte, se dedicó a pedir préstamos, a recolectar dinero, a hacer incluso ciertas tertulias donde pues había cover, había que aflojar una lana para entrar, para platicar y debatir ideas. Ella compra armamento, compra parque, junta a más gente, y es precisamente este 20 de noviembre de 1910 en una de las calles ahí de Puebla, de donde qué chula es Puebla, donde esta mujer abre una de las puertas del balcón de su casa con rifle en mano y grita cual Miguel Hidalgo y Costilla 100 años atrás, grita:
mexicanos no vivan de rodillas. Ese día, después de ese momento, se empiezan a mandar muchos telegramas por muchas partes del país, y ese mismo día se levanta en armas Villa, se levanta en armas Zapata, y Carranza por ahí entra también. Pero antes de este 20 de noviembre de 1910 ya habían existido mujeres que estaban haciendo su propia labor, no solamente de llamar a un movimiento alzado armado, de buscar una revolución, sino que también estaban revolucionando su sexo, en el sentido de que eran mujeres que buscaban una voz. Lamentablemente no tenían todavía un voto democrático, un voto libre, un voto secreto, un voto legalmente, pero sí tenían una voz que levantar, y fueron precisamente estas mujeres las que por medio de un bolígrafo, o en su caso de una máquina de escribir, comienzan a fundar revistas, comienzan a fundar pequeños periódicos en los cuales pues ellas empiezan a levantar la voz, porque sí, tenían también voz, también tenían derecho a opinar de lo que acontecía en el país. Una de estas mujeres fundaría una revista llamada Alma Mexicana, que Alma Mexicana también es una de las primeras logias masónicas del país, de, por y para mujeres. Por ahí tenemos también una mujer muy importante que fue la esposa de Francisco Ignacio Madero, la cual esta mujer también escribía muchos textos dentro de los periódicos, escribía al extranjero pidiendo el apoyo de otras naciones, sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué de Estados Unidos? Bueno, porque cuando truena la bronca, muchos de los mexicanos y mexicanas que estaban de acuerdo con una revolución se autoexilian en los Estados Unidos, porque si se hubieran quedado aquí en el país, si bien les iban, pues los iban a meter a la cárcel quién sabe cuánto tiempo, pero pues a la más vieja usanza, pues los iban a asesinar, así como lo harían posteriormente con Francisco y Madero, con Gómez Farías, también con Carranza y con otros próceres más de la Revolución Mexicana. Estas mujeres tenían unas ideas en toda la extensión de la palabra revolucionarias. Carranza, que andaba en ese movimiento también, Carranza se da cuenta de que la mujer no es nada más, y lo voy a decir tal cual y no de una manera despectiva como en aquel tiempo, pero Carranza se da cuenta que las mujeres no nada más era el viejerío chismoso que andaba en la bola, y que pues era prácticamente un accesorio, es decir, la mujer era para cocinar, para cuidar del hombre y para tener hijos. En ese concepto tenían a la mujer, pero gracias a ciertas mujeres que vamos a platicar un poquito más adelante, les voy a dar nombres y más pormenores de estas mujeres que valientemente se atrevieron a levantar no solamente el brazo, las armas, sino también su voz en estas revistas, en estos periódicos que ellas mismas fundaron. Se centra también en un movimiento feminista. Me gustaría mucho que todas esas mujeres, y aclaro, no tengo nada en contra del movimiento feminista, al contrario, lo aplaudo, pero hay mucha gente, muchas mujeres dentro del movimiento feminista que realmente no entienden el concepto de lo que es el feminismo, que no entienden las raíces de lo que es el feminismo, y cómo el feminismo se puede llevar a que sus voces se escuchen más allá de vandalizar negocios y vandalizar las calles de la ciudad. Estas mujeres de principios del siglo XX sí entendieron de qué iba el feminismo, apoyadas por mujeres sobre todo europeas y algunas norteamericanas, en donde se daban cuenta que la única manera en las que ellas iban a ser escuchadas no era solamente en una especie de huelga, de cruzarse de brazos, sino que se tenían que hacer escuchar. ¿Y cómo lo iban a lograr? Bueno, pues con una de las herramientas más importantes que ha tenido el hombre desde que el buen Gutenberg nos daría el regalo de la imprenta, por medio de la letra, por medio de lo que está escrito. Por eso es que estas mujeres comienzan a escribir primero pequeños artículos, después ya eran ensayos completos, e incluso
Por ahí hay algunas tesis acerca del movimiento revolucionario visto, vivido, empujado desde mujeres. Por ejemplo, la mujer empieza a salir de los estrechantes límites que tenía en su hogar y comienza a desarrollar otras tareas. Es decir, no nada más a pensar libremente, sino a plasmarlo y a estudiar también algo que en aquel tiempo no es que estuviera prohibido, pero sí estaba mal visto que una mujer pues aspirara, por ejemplo, a ser doctora, abogada, ingeniera, arquitecta, etcétera, etcétera. Todo esto pone en alerta a ideólogos del porfirismo, en tanto que la emancipación podría significar que ellas renunciaran a una especie de función de sumisas o de mujeres totalmente entregadas pues al hogar. Les voy a leer un pequeñísimo apartado de un artículo del periódico El Clarín, un periódico de Guadalajara que por allá de los 1808, 1909 más o menos, diría lo siguiente: las señoras y señoritas de la capital muy activas, asas varoniles que pronuncian discursos, componen piezas musicales y abrazan y besan en público. Esos arranques viriles del sexo débil francamente no nos gustan. Sepárenla de la tarea de pegar botones, de confeccionar un guiso o de enseñar una oración a los chicos, y lo habrán echado todo a perder, por más que en lo contrario opine la renombrada escritora doña Concepción Jimeno de Flacker. La mujer que a sus labores, eso de decir discursos y encabezar motines, se queda para nosotros que llevamos pantalones. No hay que confundir los sexos. De esa manera tan machista y de esa manera tan misógena, se referían no solamente en público, sino que se referían por medio de los encabezados de los artículos del periódico, que una mujer no tenía por qué andar dando discursos, no tenía por qué andar escribiendo los periódicos. La mujer tenía que estar en su casa porque se estaba poniendo pantalones que no eran de su talla, en pocas palabras. El periódico El Colmillo Público de la Ciudad de México decía lo siguiente: las mujeres que hablan de feminismo no son buenas y quieren llamarse, en vez de malas, adelantadas y liberales, que es nombre que suena mejor. Se tenía un pésimo concepto acerca de lo que era ser liberal y se confundía con el libertinaje o con la libertad, que si bien las mujeres en aquel entonces contaban con ciertos no privilegios, con los mismos derechos que nos daba la Constitución de Cádiz, esta misma no estaba o no separaba, mejor dicho, o no contemplaba, creo que sería la palabra, no contemplaba que una mujer era exactamente, y sigue siendo exactamente igual que un hombre, capaz de desarrollar la misma tarea y capaz también de alzar su voz y hacerla valer. Un artículo sobre los derechos de la mujer apareció en la revista La Mujer, órgano de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. En este artículo analiza el pretendido cambio de costumbres y tradiciones que se debatían en la relación a la emancipación femenina. Y leo: si emanciparse es eximirse de toda carga o tutela que impida la libertad de acción, y si esta clase de emancipación quiere concederse a la mujer, no deja uno de alarmarse al meditar sobre los trasfondos sociales y las tristes consecuencias que traerá consigo ese cambio de atribuciones, de aptitudes toleradas y de libertad ilimitada a la mujer. Es decir, y vamos a decirlo con franqueza, le tenían miedo a que una mujer no solamente fuera capaz de pensar, sino que expresara sus ideas y que a su vez jalara a otras mujeres a pensar también, a quitarse ese velo de la cara que las hacía verse ante la sociedad, entre sus padres, sus hermanos, sus esposos, como el sexo débil o como personas que no podían opinar al respecto. Y qué mejor ejemplo que opinar al respecto de lo que sucedía en esos momentos de gran tribulación en nuestro país, porque estamos hablando de que veníamos de una dictadura de más de 30 años por parte de mi general Díaz,
pero que ya la cuestión era totalmente insostenible, porque en la alta sociedad, mientras se hablaba de libertades, mientras se hablaba de que la mujer era una pieza fundamental e importante dentro del gobierno mexicano, allá desde el castillo de Chapultepec hasta la choza más humilde en la Sierra Madre Occidental u Oriental, la verdad es que esta era totalmente distinta. A la mujer en la alta sociedad se le elogiaba, se le chuleaba, se le componían valses, se le invitaba a estas grandes fiestas. Pero también, lamentablemente, a la mujer en las pequeñas ciudades, en las pequeñas comunidades, era una mujer sobajada, sumisa, golpeada. Era una mujer que era vista como un comal con patas que se tenía que dedicar simplemente a cocinar, a servir al hombre, y también, hay que decirlo tal cual, una fábrica de bebés entre las piernas. En ese contexto se tenía la mujer, y aquella mujer que se atrevía a alzar la voz y a hablar se le tachaba de machorra, de una mujer que cuando su esposo salía a trabajar, ella se ponía los pantalones y mágicamente empezaba a pensar como un hombre y a hablar de temas que no los podría, o decían que no se podía intentar o se debía hablar al respecto. La profesora Dolores Correa Zapata, directora de la revista La Mujer Mexicana, en 1904 se dirige un magisterio femenino hacia el énfasis en la estrechez del horizonte de las mujeres, en el que no cabían sus legítimas aspiraciones. Les proponía a todas aquellas mujeres que leyeran estas letras que se esforzaran en ampliar sus expectativas, que no perdieran energías en inútiles lamentaciones, exhortándolas también a que buscaran un mejor fin a sus vidas. Con la creación de la Escuela Normal de Profesoras en 1888, por acá me comenta Dani, el temor, creo, que era a compartir el control de las circunstancias, es una obsesión que a la fecha muestra la peor cara del ser humano. Sí, es que realmente tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas estaban totalmente en manos de los hombres, y las mujeres no tenían cabida ahí, y lo veremos en un poquito más adelante, pero voy a acotar el punto. Lo veremos también dentro de las filas de esos los llamados Juanes. Estos, no Juanes el cantante, Juanes de hace 100 años. Los Juanes, que así es como le llamaban a los revolucionarios, y también a las Adelitas. Estas mujeres, las Adelitas, que eran muchas de ellas las encargadas de cocinar, las encargadas de curar, de cuidar a los enfermos, las encargadas, y lo voy a decir tal cual, encargadas como si fueran bestias de carga, de llevar las armas, el parquen, eran las ayudantes de estos Juanes, eran las ayudantes de los hombres que fueron a la revolución, pero también estas mujeres eran la fiel compañera, la mujer que no solamente seguían a sus hombres porque el hombre lo ordenaba, sino porque querían también un mejor país, querían un mejor futuro para pues su numerosa familia. Les comentaba, con la creación de la Escuela Normal de Profesoras, porque antes de 1888 la escuela solamente estaba destinada para varones, puro profesor, puro maestro. 1888 se crea la Escuela Normal de Profesoras, y también hay que decirlo, muy importante, la gran mayoría de estas mujeres que se dan a la tarea de escribir artículos, de fundar periódicos, de fundar revistas y de exiliarse también en el extranjero, la gran mayoría, yo me atrevería a decir que por lo menos 3/4 de estas mujeres eran profesoras, eran maestras, es decir, eran mujeres letradas, eran mujeres inteligentes, aunque el hecho de que en aquel tiempo una mujer no tuviese una escuela preparatoria o una carrera como la de ser maestro, profesora, no quiere decir que no fueran inteligentes, porque hubo muchas mujeres dentro de la revolución sumamente inteligentes e importantes dentro de las Fuerzas Armadas. El magisterio de maestros se convierte en una gran oportunidad de profesionalización para la mayoría de las mujeres mexicanas. La Escuela de Artes, Oficios y la Mercantil Miguel Lerdo de Tejada, de señoritas, fueron también otra opción de desarrollo profesional en ciertos sectores sociales, y en menor escala el periodismo y las letras. El índice de participación femenina en carreras universitarias era muy bajo,
por estas consideradas de la competencia de los hombres. Al iniciarse el siglo XX, fíjense, el 14.30% de los estudiantes eran solamente mujeres. Y para 1907 la matrícula se había incrementado un 10%. Es decir, las mujeres de aquella época lo único que estaban esperando, tristemente mejor dicho, es que el hombre misógino y machista dijera, ok, va, ¿quieres estudiar esta carrera? Te damos chance, porque ni siquiera te estamos dando... más bien te estamos respetando el derecho que tú tienes a letrarte, a estudiar y a tomar una carrera. Te vamos a dar chance de que estudies. Y bueno, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que solamente en un par de años la matrícula se incrementa un 10%. Y después de la revolución, en la década de los 20, las mujeres inscritas en carreras universitarias continuaban todavía siendo una minoría. No fue entonces la revolución de 1910 el parteaguas que cuestionó la condición subordinada de la mujer, ya que si bien la lucha armada alteró y modificó sus formas de vida desde las esferas más altas, es decir, las aristócratas, hasta la forma más, de abajo, las soldaderas, vamos a llamarlo así. Gran participación de esta mujer, el hecho de que se incorporara a la llamada la bola por primera vez en la revolución durante los conflictos armados que viviría nuestro país a principios del siglo XIX. La mujer del campo, compañera del soldadero federal llamada soldadera, de repente se vería enrolada en los ejércitos, desempeñando además de tareas tradicionales las que surgirían a partir de la guerra. Porque hay que decirlo, es bien importante que se sepa, y que esto pues lamentablemente no aparece en los libros de texto de las escuelas, es de que hubo mujeres dentro de los soldados del gobierno, de los llamados los pelones, que estuvieron al pie del cañón también, es decir, disparando, defendiendo a su modo. Es decir, había dos bandos y andando en la bola, pues había mujeres que defendían las instituciones federales, es decir, al gobierno, y por el otro lado estaban las mujeres levantadas, villistas, zapatistas, carrancistas. Estas mujeres dentro de cada uno de estos ejércitos, desde el norte con Villa, desde el sur con Zapata y con Carranza, muchas de estas mujeres tuvieron un rango militar. Es decir, se ganaron el respeto de los hombres, e incluso hombres estuvieron bajo su mando sin chistar, sin repelar, porque eran mujeres aguerridas, mujeres que, como lo dije hace un ratito, decían por ahí que cuando el marido se iba, estas mujeres se ponían los pantalones y trataban de actuar y de pensar como hombres. Pues eran mujeres que sí, se habían quitado las enaguas y se habían puesto un pantalón, un uniforme militar, y se habían cargado la pistola, el revólver y la carabina 30-30, y se habían ganado el respeto de sus subordinados y sus iguales militarmente hablando, no iguales de género, porque ya ese punto creo que ya lo discutimos hace un momentito. Pues vamos a la siguiente muy pequeña pausa musical. Esto que vamos a escuchar a continuación es otro bonito corrido de la revolución. Yo creo que a muchos ya por ahí les va a sonar conocida, porque pues aparecería en infinidad de películas de el cine de oro mexicano, con Antonio Aguilar, con Pedro Infante, etcétera, etcétera. Esto que vamos a escuchar se llama La Soldadera. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
cieles y vivo entre tierras, siguiendo los pasos de mi amado Juan. Subiendo montañas, bajando colinas, así voy cantando, cantándole a Dios. Siempre entre balas, siempre en peligro, rogándole al cielo que cuide a mi Juan. Pues él es mi vida, pues él es mi gloria, y nada me importa, palabra de Dios. En la batalla tu cuerpo quedará, tú veces la muerte pa' unirme con él. Yo soy soldadera y soy mexicana, y estoy orgullosa de ser lo que soy. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que no solamente este corrido que escuchamos lo hemos visto en infinidad de películas, yo creo que también en infinidad de películas tenemos muy arraigada en la mente, en la cabeza, esta imagen o, bueno, podría ser estereotipo y a la vez no, de lo que fue una soldadera, una mujer producto de la revolución. A esta mujer o esta imagen de la soldadera la recrean en corridos, la vemos en fotografías, luciendo carabinas al frente de los ferrocarriles, al lado de los caminos, y posteriormente muchos muralistas mexicanos las inmortalizarían en, valga la redundancia, en murales. Hubo mujeres que dentro del ejército, tanto zapatista, villista y federal, tomarían el control de partes de batallones y que llegarían incluso a ser coronelas. Fíjense, o sea, vamos a darle un vistazo a lo que platicaba hace rato, de que hay personas, hay mujeres feministas y que se proclaman feministas, pero realmente no tienen ni idea de lo que los orígenes del feminismo. Y yo les aseguro que si a muchas de estas mujeres que se dedican simplemente a vandalizar les preguntan acerca de la participación de la mujer dentro de la Revolución Mexicana, se van a limitar a decir: pues eran las que cocinaban. Pues es que la participación de la mujer dentro de la Revolución Mexicana muchas veces se las llevaban y eran las prostitutas que alegraban a la tropa o así, ¿no? O sea, en ese concepto tan errado tienen a su mismo género y no se dan cuenta que dentro de la revolución hubo mujeres aguerridas, mujeres con más pantalones que muchos hombres, y como les había mencionado, muchos de ellas llegaron al rango de coronelas. Bueno, ahora podríamos decir que era una mujer coronel, pero en aquel tiempo no estaba tan de moda todo este rollo del lenguaje inclusivo, y que si es arquitecto o arquitecta, doctora o doctor, en aquel tiempo le decían coronela. O sea, ahí no se andaban con cosas de que la coronel, era la coronela. Hubo incluso mujeres que llegarían a altos rangos militares como generalas, así se les llamaba, generalas. Ahora ya sabemos que es una mujer general. La gran mayoría de estas mujeres que le entraron a la bola fueron campesinas que se incorporaron a los distintos gruesos
de los ejércitos zapatistas, villistas y federales, acompañando a papá, al esposo, al hermano, por propia voluntad o bajo el viejo sistema de leva, participando de diferentes formas, encargadas de tareas domésticas como siempre, pero en tiempos de guerra, en medio de condiciones más adversas, peregrinando de un lugar a otro, pernoctando en los campamentos improvisados. Se ocuparon no solamente de alimentar a la tropa, lavar la ropa, cuidar a sus hijos, sino también atender heridos, servir de correos y de espías a los pueblos, abastecer armas y brindar, como lo dije hace un momento, de compañía sexual a los hombres. Hay muchas historias acerca de estas soldaderas, muchas de estas mujeres que participaron como espías para el ejército de Villa y de Zapata, que ellas pues se prostituían con los campamentos federales, no para sacar unos centavos, sino para sacar información, y después de que pues pasaba aquella noche de pasión bien rica, al siguiente día se iban corriendo al campamento villista zapatista y entonces les pasaban la información. O sea, imagínense, eran espías, eran una especie de James Bond de trincheras. Por acá me comenta mi queridísimo Rogelio Tistia, espero pronunciarlo bien, perdón, pero no veo muy bien de lejos. Dice, tanto que hay canciones así llamadas Coronela, ¿sí? Y películas, muchas películas que inmortalizarían la figura de la mujer. Yo me acuerdo, yo creo que una de las más representativas o famosas fue actuada por la hermosísima sonorense María Félix, esta película que se llama La Cucaracha, en donde habla de una mujer que pues que sin deberla ni temerla se mete a la bola, y de repente esta mujer ya trae bajo a su mando a hombres y los hombres la respetan, porque la verdad es que la mujer es bien... Es María Félix, ¿qué les digo? O sea, vean la película, la verdad es que está bastante interesantes. Hay narraciones de mujeres zapatistas, las cuales cuentan cómo fue su incorporación al ejército y describen su vida en los campamentos. Les voy a leer el texto de una mujer, de esta mujer zapatista. Me fui porque quemaron Huitzilac y despoblaron, y claro que quemaron Merito en 1911, cuando nos despoblaron. Cuando estalló la revolución fue en 1910, hubo sitio. De este sitio al año, como quien dice, sembramos nuestro granito de maíz, pero todo se quemó. Trapos, todo quedó ahí en la casa. Entraron a quemar, pero fue el gobierno, no los zapatistas. Entró el gobierno. A los hombres se los llevaron lejos a guerrear y a nosotros en el campamento. Pero nos dejaban un resguardo por alguna cosa que hubiera. Las esposas de los generales siguieron a sus hombres porque no había gente que les hiciera de comer. No había nadie, no sabían hacer nada, y los soldados que llevaban sus esposas no querían tampoco que les ayudaran porque también ellas se cansaban. Andábamos todas con ellos en el monte. Todos, sí, la vida en los campamentos era muy triste, era muy dura, pero había que sobrevivir. Es un relato real de una mujer que anduvo en la bola, una mujer zapatista que cuenta cómo, así como les decía, sin deberla, sin temerla, le entra a la bola y pues a darle, ¿no? Las mujeres con Villa tenían mucho corazón y mucho valor, eran espías en los campamentos federales, se hacían pasar como vendedoras, la tropa les decía Marías. Así ellas se fijaban en las trincheras, en el armamento, escuchaban de los movimientos y luego iban y le informaban a Villa. Muchas mujeres participaron como combatientes en las batallas. La literatura ha elaborado un estereotipo de estas soldaderas, dotándolas de características tradicionalmente masculinas como la valentía, el aplomo y la bravura, lo cual lo platica Tomasa García, una mujer que anduvo por ahí también en la bola. Les comentaba que les iba a hablar de mujeres que estuvieron representando dignamente a las mujeres dentro de todo este suceso de la Revolución Mexicana. La primera de ellas sería Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Esta mujer nació en Durango por allá de los 1875 y hasta 1892 contrajo matrimonio con un minero llamado Cirilo Mendoza. Se establecen en la Sierra Mojada, en Coahuila, donde fue contratado como rayador en la mina La Esmeralda. Hubo por ahí algunos problemas y a su esposo lo meten a la cárcel.
A ella también la meten a la cárcel. Al salir de prisión en 1899 funda el Club Liberal Benito Juárez. La formación de este club correspondió a una estrategia implementada por los sectores contrarios al gobierno para la construcción de espacios de socialización de ideas opositoras. En 1891, fíjense, si quieren después buscar más información de esta mujer, la verdad es que está súper interesante la vida de doña Juana Belén. En 1891 fundó el semanario Vesper, en el que criticó la administración de Porfirio Díaz, que en ese momento se hallaba embarcado en una política de conciliación con la iglesia. Ella misma redactaba e imprimía sus contenidos. Fue denunciada y fue presa decomisada. Con el temor de visitar por segunda vez la cárcel, se trasladó a la Ciudad de México y en 1902 reanudó la publicación de Vesper con sus consecuentes ataques del gobierno. En 1903 participa en el Club Liberal Ponciano Arriaga, liderado por Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, uno de los personajes importantes dentro del movimiento de la Revolución Mexicana. Ella firma el Manifiesto Liberal, en el cual se definen como herederos de la tradición liberal de Benito Juárez. En ese documento denunciaba el cierre de publicaciones y el encarcelamiento de periodistas en varias regiones del país. El clima represivo del régimen porfirista se tradujo en la persecución de líderes liberales reformistas, lo que llevó a Juana al exilio a los Estados Unidos, en compañía de su colaboradora Elisa Acuña, también vocal del Club Liberal Ponciano Arriaga. Perdón. Cuando retorna a la Ciudad de México, Juana volvió a editar Vesper, fundó junto a Elisa Acuña y Dolores Jiménez y Muro la agrupación Socialismo Mexicano de carácter reformista, que consideraba la estabilidad material de la sociedad como indispensable para su progreso. El socialismo mexicano realizaba un planteamiento más tibio de los problemas que aquejaban a la clase trabajadora y campesina. La candidatura maderista se convirtió en un dolor de cabeza para Díaz, debido al creciente aumento de partidarios que se adherían a Madero en los estados de la República donde hacía proselitismo. Al fin de controlar la situación, el 16 de marzo, el Congreso decretó la suspensión de las garantías individuales. En la Ciudad de México, un grupo de intelectuales, entre ellos se encontraba Juana Belén, Dolores Jiménez y Muro, Santiago Orozco, Camilo Arriaga y José Vasconcelos, entre otros, planearían una rebelión militar para apoyar a Madero en el cuartel de San Diego, ubicado en el pueblo de Tacubaya. El complot llamado de Tacubaya, que involucró a civiles y militares, fue descubierto el 27 de marzo de 1911 y sus principales cabecillas fueron llevados a la penitenciaría. También proyectaron la formación de un plan que sirviera como protesta contra la suspensión de las garantías individuales, esto de 15 puntos. En 1914 se dirige a Chilpancingo en Guerrero el periódico indigenista La Reforma y desarrolla arduo trabajo organizativo y político, y para 1916 se le señala como zapatista convicta. Por los carrancistas, ella estaría presa 10 meses. En 1932, Vesper entró en su cuarta y última época, de 1937 a 1941, en la cual fue directora de la Escuela de la Industria de las Señoritas de Morelia, Michoacán, durante todos estos años y hasta su muerte. En 1942 continuó escribiendo artículos periodísticos revolucionarios. Fue una mujer que para la mayoría de las mujeres periodistas de nuestro país es un ejemplo digno de que no importa cuántas veces te metan a la cárcel, cuántas máquinas de escribir te quiten, si terminas escribiendo en simples papeles, pero que tu voz, tu pensamiento, tu razón se tiene que hacer escuchar. La siguiente mujer de la que vamos a escuchar es Dolores Jiménez y Muro. Esta mujer nació en 1850 en Aguascalientes, capital del estado homónimo. Era hija de un alto funcionario y fue educada en una idea de liberalismo juarista, al tiempo que vivió los sobresaltos que aquejaron a la República por la intervención francesa. En 1883 mueren sus padres y desde entonces empieza a trabajar. Se emplearía como maestra y desarrolló labores filantrópicas que por primera vez le permitirían ver de primera mano la pobreza, al tiempo que denunció la injusticia en diversas publicaciones como La Esmeralda,
La Sombra de Zaragoza. En 1902 dirigió la importante revista Potosina y más tarde colaboró en el diario de El Hogar. Su contacto con Camila Arriaga la llevó a profundizar en el liberalismo, el anarquismo y sobre todo en la práctica revolucionaria. En 1907 ingresó al Grupo Socialismo Mexicano, cuyo órgano propagandístico era el periódico Anáhuac, y en 1910 abrazó la causa maderista, fundando el Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, una de las organizaciones más combativas contra el porfiriato. Esta se manifestó sobre el reconocimiento a la igualdad genérica, incluyendo el derecho al sufragio efectivo y al derecho al voto de las mujeres. En 1911 se adhirió a las filas del Partido Liberal y así se ganó el respeto de sus compañeros en cuanto a sus opiniones y se convierte en una profesional de la lucha revolucionaria, organizando a la gente e incluso realizando las tareas clandestinas que le exigiría la revolución. El 18 de marzo de 1911 redactó el Plan Político y Social suscrito en la Sierra de Guerrero. Este plan, proclamado por los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal, desconocía al presidente y vicepresidente, así como a todo el gabinete. Reconocía a Madero como presidente provisional y jefe supremo de la revolución. Se pronunció por el voto libre y la no reelección. Abogaba por la reorganización de las municipalidades suprimidas por Díaz, por la federalización de la enseñanza, la protección de la raza indígena, procurando su dignificación y su prosperidad, repartición de las propiedades usurpadas, aumento de jornales para ambos sexos, porque en aquel tiempo, aunque un hombre y una mujer trabajaran 12 horas al día, la mujer recibía menos paga que el hombre. Durante el gobierno de Francisco León de la Barra, funda Regeneración y Concordia, una organización por los derechos de la mujer que reclamó al presidente el derecho al voto, aunque tales reclamos fueron totalmente sordos. El plan de Ayala fue proclamado en 1911 por las fuerzas zapatistas. Su primera parte, la introducción del punto 1 al punto 5, denuncia la traición al plan de San Luis por parte de Madero. Del 6 al 7 retoman la cuestión del reparto de tierras planteadas en el plan político-social. Además, en el 8 puede establecerse que parte de las tierras que han sido nacionalizadas se debían destinar a indemnizar a las viudas y huérfanas de la revolución. En 1913 dirigió el periódico La Voz de Juárez y fundó el club Hijas de Cuauhtémoc, donde criticó y llamó a la rebelión contra el gobierno del dictador Victoriano Huerta, hijo de puta. Esto le valió un encierro de 13 meses en la penitenciaría de la Ciudad de México. También colaboró en el Anáhuac y en el Correo de Señoras, y concluida ya finalmente la revolución, desempeñó varios cargos en la Secretaría de Educación Pública. Ella moriría el 18 de octubre de 1925. Elisa Acuña nacería allá en Hidalgo en los 1887. Después de que obtiene el título de maestra, se afilia al Club Liberal Ponciano Arriaga. En 1901 participa en el primer Congreso de Clubes Liberales. Su oposición al gobierno de Porfirio Díaz se canalizó por medio de artículos periodísticos publicados en el periódico El Excelsior del estado de Veracruz. En 1903 formó parte de la mesa directiva del Club Liberal Mexicano y el 23 de febrero firmó el manifiesto expedido por Arriaga. Se adhirió al Club Antireeleccionista Redención y colaboró redactando artículos para el órgano de difusión de la misma organización. Su cuestionamiento al régimen de Porfirio Díaz la condujo a ser recluida en 1904 en la cárcel de Belén, en donde conoció a Juana Belén Gutiérrez. Cuando ambas mujeres recuperaron su libertad, se dedicaron a redactar el periódico Fiat Lux, de tendencia socialista, y estando en el destierro en San Antonio, Texas, reanudaron la edición del periódico Vesper. Elisa formó parte del comité directivo del Partido Liberal Mexicano y en 1908, en la Ciudad de México, fundó la organización Socialismo Mexicano y continuó editando la Fiat Lux, órgano de difusión de la Sociedad Mutualista de Mujeres. Transcurriendo poco más de un año, participó en la Gran Convención Nacional realizada por Tívoli del Eliseo en abril de 1910. Híjole, en 1910
fundó el periódico La Guillotina, dado que aducía a los meros discursos del líder no eran suficientes para prender la llama revolucionaria que por tierra en el régimen del porfiriato. De 1911 a 1912 colaboró en el Nueva Era, fue perseguida por atacar al dictador Victoriano Huerta, hijo de puta, y utilizando manifiestos y volantes, adherida al zapatismo en 1914. Colaboró repartiendo propaganda en el estado de Puebla, también ayudó como enlace entre zapatistas y carrancistas. Concluida la revolución, militó dentro del Consejo Feminista Mexicano y en la Liga Panamericana de Mujeres. Vamos cerrando ya el programa. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que vamos viendo cómo la figura de la mujer dentro de la Revolución Mexicana e incluso después de la Revolución Mexicana fue sumamente importante. Tanto aquellas mujeres que se quitaron las enaguas y se pusieron su pantalón de manta o un pantalón de un uniforme militar. Por ahí me comenta Dani Barrea, todo queda entre hermanos. Dice, quien asesinó a mi ilustre hermano Francisco Madera, quien a su vez con su apoyo gringo armó la expulsión de mi ilustre y poderoso hermano Porfirio Díaz. Todo queda entre hermanos y la verdad es que si lo vemos entre los hombres, ahora sí que somos bien cabrones y bien ojetes. Entre hombres pues se hizo mucho daño. Yo creo que en algún momento vamos a hacer otro programa de la Revolución Mexicana y ahí sí me voy a despotricar, vamos a sacar todos los trapitos al sol, toda esta información que he estado recabando gracias a mis visitas al Archivo General de la Nación, que se encuentra actualmente en el llamado Palacio Negro de Lecumberri, en donde la verdad es que uno se va enterando de cada condenada cosa, pero para mí era muy, muy importante platicarles acerca de la figura de la mujer dentro de la revolución, que sí hubo mujeres que prostituyéndose llevaban información a Villa, a Zapata, a Carranza, mujeres que curaban a los enfermos, que los procuraban como si fueran sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus esposos, mujeres que cocinaban para 100, 200, 500 personas y que, cual Jesús en el desierto, hacían milagros con la poca comida de la que disponían y así alimentaban a estas fuerzas. También hubo mujeres detrás de una lucha que no necesitaron necesariamente empuñar un arma, un revólver, una carabina, prender la mecha de un cañón de hierro fundido, sino que prenderían la mecha de un cañón hecho de palabras, hecho de papeles, hecho de ideales, que ellas lanzaron el grito en contra de una emancipación de las cuales ya estaban hartas, porque si bien estas mujeres actuaron como fieras y aguerridas mexicanas, también actuaron como femeninas, como mujeres, no solamente a defender su patria, su tierra, su libertad, sino también a defender su sexo, a defender su individualidad, a defender el derecho que tenían de pensar libremente, de tomar sus propias decisiones, y también encaminarían a otras mujeres a que hicieran lo propio. Los invito a que busquen más información acerca de esto. La verdad es que hay muchas figuras dentro de la Revolución Mexicana. Hablamos de una Carmen Cerdán, que junto con sus hermanos Cerdán prendieron la mecha que detonó el 20 de noviembre de 1910 en la Revolución Mexicana. Tenemos a una esposa de Francisco Madero. Tenemos a una esposa de Carranza, que muy poco se sabe de esta mujer, pero que estuvo también ahí al pie del cañón. Y un innumerable número de mujeres que cada una desde su trinchera propiamente dicho, ayudaron a que comenzara una revolución, a que se llevara a cabo una revolución, a que se consumara la revolución. Y bueno, lo que sucedería un poco más adelante, ya platicaremos acerca de la revolución, si realmente valió la pena este movimiento armado después de 100 años de que nos habíamos independizado, después de 300 años de estar bajo un yugo de un reino, si realmente valió la pena. Pero ese
es arroz de otro costal. Por acá me comenta Dani, ser humano antes que antagonizar por géneros y capacidades. Exactamente, fue lo que hicieron muchas de estas mujeres. Cuando les digo que se quitaron las enaguas y se pusieron el pantalón, no me refiero a un comentario feminista, sexista, misógino, ni mucho menos. Me refiero a que estas mujeres tomaron las riendas de muchos de los momentos claves dentro de la Revolución Mexicana, los momentos claves en los que a otros personajes o incluso a los hombres se les cayeron los pantalones y les temblaban las patitas. La mujer llegó y le dijo: quítate que ahí te voy, presta el pantalón, yo me lo pongo, yo me lo fajo, yo me lo aprieto y vámonos recio y duro hasta topar con pared. Muchas de estas mujeres serán reconocidas más adelante por su labor. Lamentablemente muchas de otras mujeres, por sus ideales y por sus fuerzas de luchar, serían fusiladas y lamentablemente olvidadas en una fosa común. Espero que les haya gustado el tema de este programa. Para mí era muy importante llevarlos para todos ustedes. Dudas, comentarios, sugerencias me lo pueden hacer llegar aquí en la transmisión del programa o en las redes sociales que al principio les di. Les agradezco muchísimo por haberme visto y escuchado a lo largo de este tiempo. Los voy a dejar en compañía del buenísimo Jorge Grajales en el programa Hacia Asia, y después Los Caminos de la Viga, un programa llevado a cabo por un colectivo de arte y también por se me fue la palabra, chicos y chicas que están tomando un taller de locución aquí en Circo Volador Radio. Y ya un poquitito entrada la noche, por ahí vienen mis queridísimas compañeras de Mente en Construcción con un interesante tema. Los invito a que se queden aquí dentro de la barra de programas. Le agradezco muchísimo a Ariel Galván, como siempre, haciendo los controles, y los voy a dejar con este bonito corrido que se llama Las Soldaderas. Esto fue Veritas de Universus. Muchísimas gracias, les mando un abrazote del tamaño del mundo, larga vida y prosperidad. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón al mando de Fornidex Tortillera. Las soldaderas se fueron al montón al mando de Fornidex Tortillera. Las soldaderas se fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas no les quedó otra que hacerse soldaderas, pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola, pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Aquellas hembras morbosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas, repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre, pero también chiquilipulque, vestidas de pergal y calico, con carrilleras en aguas y calanas, valientes soldaderas. Tiguereras vanas, chimiscoleras, cucarachas, soldadas, pichoteras, buscamaceras, busconas, sangüeteras, guachas, pelonas, valientes soldaderas.
Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El